Ya en 1537, Francisco Pizarro había creído conveniente levantar una fortaleza en Lima. Ello debido al ataque que sufrió la ciudad un año antes por las tropas de Manco Inca, en el contexto de la lucha de reconquista emprendida por el Inca rebelde. Ahora, el origen más remoto de la muralla de Lima se remonta a 1537. ¿Por qué? Porque un año antes la ciudad de Lima fue amenazada y de hecho sitiada por las tropas de Manco Inca. Y Pizarro, después de ese susto, ¿no?, pensó en la posibilidad de defender Lima a través de una muralla. Luego de muchos debates y de un abanico de propuestas, se decidió la construcción de una muralla alrededor de la ciudad. El virrey Melchor de la Navarra encargó el diseño de los planos al clérigo Ramón Koning y luego los envió a España para su aprobación. Estos planos son enviados a Sevilla, España, para que el Consejo de Indias lo revise y dé su aprobación y mande el dinero. Pero por casi 2 años no mandaban la respuesta, y cuando la mandaron el plano con algunas correcciones de los especialistas militares de la época, como era el duque de Bournonville, se llamaba, que es el especialista en construcciones militares de Sevilla. Pero le dijeron al virrey que no le iban a dar ni un centavo, que él vea cómo se consigue el dinero. Sin el respaldo económico de la corona, la construcción de la muralla fue una obra dirigida por el gobierno virreinal, pero hecha con el aporte de los propios vecinos a través de impuestos y contribuciones personales y colectivas. El virrey fue muy hábil y creó impuestos, una cisa a la carne, o impuesto, ¿no?, a la carne, impuestos a la importación de negros, a los esclavos, impuestos al alquiler de viviendas, impuestos a diversos productos que se vendían y se negociaban en Lima, y le sacó también dinero a todas las órdenes religiosas, ¿no?, menos los franciscanos, que se excusaron por ser orden de caridad. Y algunos decían que no tenían plata con qué darlo. Entonces el virrey les planteó: si no tienes plata, paga con trabajo. Puedes mandar a tus superarios, a tus esclavos, o tú mismo venir, pero todos contribuyen. Se da cuenta el virrey, el duque de La Palata, que gran parte del costo se iría en los salarios de los capataces y de los maestros de obra. Entonces decide que esta no sería la forma de hacerlo, sino que se haría por asiento, ¿no? Esto significa que le asigna a un sector o una orden o a una institución de la ciudad el levantamiento de cierto sector de las murallas, ¿no? Y esto permite que las murallas se desarrollen, se levanten casi al unísono, ¿no?, y se realicen realmente en muy poco tiempo. La construcción de las murallas estuvo a cargo del oficial de artillería Luis Venegas, del presbítero belga Ramón Koning y del alarife Manuel Escobar. Evidentemente, la obra era muy costosa y para financiarla, el virrey Melchor de Navarra y Rocaful tuvo que incrementar ciertos impuestos y crear impuestos especiales. Además, contribuyeron a la construcción de las murallas los corregimientos, las órdenes religiosas, los gremios de artesanos, ciertas personas adineradas, en fin, nadie se libró de dar la suya para este proyecto. La mano de obra, como casi siempre en la época colonial, estuvo a cargo de los indígenas y los esclavos. La mano de obra, al igual que todas las grandes construcciones de la época de la colonia, va a depender directamente del hombre indígena, ¿no?
persistía aún la figura de esclavitud, la figura de sometimiento, ¿no? Y son ellos los que realmente levantan la ciudad antigua de Lima, ¿no? Tanto así que en el momento en que se construye la muralla se asignan también, ¿no? Cada persona que aporta, digamos, puede aportar con dineros, con materiales, pero también con personas, con esclavos, con servidumbre, ¿no? Los hermanos Francisco y Joseph Mugaburu, en su crónica Diario de Lima, escribieron que la construcción de las murallas empezó un 30 de junio de 1684 a las 4 de la tarde. A esa hora se abrieron las zanjas y se colocaron los cimientos en la zona de Monserrate. Por supuesto, a esta ceremonia acudieron el virrey, las autoridades principales y los vecinos más ilustres. El material usado para la construcción de las murallas fue principalmente el adobe. Entre el muro mayor y el muro menor se rellenaba el bastión y se creaba una plataforma cuya base era casi siempre de piedra. El material usado para las murallas es principalmente el adobe, ¿no? El adobe es de lo que están hechos los muros. Hay un muro que es el muro principal o la escarpa, que está hecha con una base, un cimiento de piedra ciclópeo y levantado completamente en adobe. Luego tenemos el muro menor, que viene a ser la contraescarpa, ¿no? entre los cuales se puede rellenar el bastión, digamos, para crear una plataforma. Los alarifes o maestros constructores de la época tenían un lenguaje determinado, pues en ese tiempo se le llamaba la fábrica, ¿no? La fábrica o edificación de los muros. El muro tenía lienzos, cortinas, que son los muros que están en la parte exterior, y un relleno en la parte central. Toda la ciudad se movilizó para construir la grandiosa obra, que fue terminada en tiempo récord, en el año 1687. Pero justamente ese año, un terrible terremoto afectó sus cimientos y postergó su inauguración. Cuando se estaba culminando el amurallado, sobrevino el 20 de octubre de 1687 un terremoto que, según los especialistas y todos los estudiosos que han tratado este tema, calculan que ha sido de 8.1 grados en la escala Richter actual, ¿no? Y ese terremoto se trajo casi todo por tierra, ¿no? Todas las iglesias, la única que no se cayó fue San Francisco. La catedral se vino abajo, las torres de la catedral, solo quedó el frontis. Y en la muralla se derribó en un 40% por el terremoto, ¿no? La opinión de los especialistas era que ya no se haga el amurallado porque más trabajo y va a ocasionar. Pero aún así la población insistió y se terminó, a tal punto que se tuvo que postergar la inauguración de la muralla de 1687, que estaba programada a culminarse, hasta 1689, 2 años más. Al ejecutarse la obra, los planos originales no se cumplieron a pie juntillas. Ello se debió, entre otras cosas, a la premura de su construcción y a los efectos del terremoto. Después de tantos años de darle vueltas al asunto, de considerar un proyecto a otro, de ver las ventajas de un proyecto en contra de otro, finalmente la obra que se construye es bastante simple y no sigue ninguna de las especificaciones de estos proyectos tan elaborados, ¿no? Como son la creación de un foso, la creación de plataformas, de túneles, de rebellines, de todos estos elementos de arquitectura militar que deberían ser obligatorios para que una fortificación sea efectivamente
un recinto militar, ¿no? Lo que se construye finalmente no se acerca ni por asomo al proyecto original. Juan Ramón König diseñó el muro y en la periferia de la muralla un foso para echarle agua, como los castillos medievales, ¿no? Pero eso no se consiguió hacer, aunque el cimiento es de piedra, preparado para soportar el agua. El resultado de esos intensos años de trabajo fue un grueso muro con 5 metros de alto como máximo. En el recorrido de la muralla se alternaban 34 baluartes semi-hexagonales. La superficie era de más de 900 hectáreas, con un perímetro que superaba los 11 metros. Su diseño guardaba uniformidad. Sin embargo, al pasar por la ribera del río Rímac, la muralla se adaptaba a las construcciones anteriores y a la geografía del lugar.